Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son ya las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos de inmediato a recibir a nuestro primer invitado. Él es Carlos Coronel, consultor político, con quien vamos a dialogar y a desmenuzar un poco los resultados que arrojó una encuesta realizada días atrás por el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES. Digo días atrás porque precisamente esta encuesta fue levantada en este mes de mayo previo a la posesión del presidente Daniel Noboa. Allí se hicieron varias mediciones, como es una constante, el estado de ánimo en general de la población, cómo se proyecta la ciudadanía a futuro, cuáles son los principales problemas que sienten, que les aquejan y demás. Pero vamos a hablar sobre todo aquello de inmediato. Carlos, bienvenido, muy buenos días, gracias por acompañarme. Buen día, Belkis, un cordial saludo con todas las personas que tienen la generosidad de compartir este espacio. Muchas gracias por el cafecito que nos acaban de compartir acá en la radio y también pues por esta posibilidad de conversar alrededor de los datos. Los datos tienen que ser útiles para la ciudadanía en general y por supuesto para los distintos estamentos de gobierno, porque son justamente un puente entre las expectativas de las personas y lo que los distintos gobiernos en sus distintos niveles pueden gestionar. De allí, digamos, viene la importancia de conversar alrededor de esto y porque el debate público tiene que nutrirse justamente de argumentos basados en evidencia y eso es justamente la intención de este tipo de conversaciones. Y en este sentido, Carlos, partamos de la ficha técnica que nos permite un poco poner en contexto hacia quiénes fue dirigida esta encuesta, rangos etarios también, si se quiere, y un poco aspectos, insisto, técnicos que nos permiten ir validando esta medición. En efecto, esta encuesta se realiza todos los meses directamente en hogares de personas de Quito y Guayaquil. Esto es muy importante, ¿no? Resaltar que los datos que vamos a ver a continuación tienen dominio estadístico, tienen que ver con personas en Quito y Guayaquil. Se hacen respectivamente 420 casos en Guayaquil y 400 casos en la ciudad de Quito. Eso establece un 4% de margen de error en cada uno de los datos que vamos a ver a continuación. Como bien refería usted, esto ya tiene su edad. Es del 17 y 18 de mayo el levantamiento. Ajá. ¿Y por qué digo ya tiene su edad? Claro, el 17 y 18 de mayo no es alguna fecha tan lejana, pero la encuesta tiene algunas consideraciones metodológicas. Una de ellas es que tiene una caducidad, ¿no? Es un corte, uno toma el tiempo y en el tiempo hace un corte. Ese corte es el 17 y 18 de mayo. Hay que ver cada uno de estos datos con la mirada a que eso ya sucedió. Puede ser que haya variado, ¿no es cierto? Que el discurso presidencial, que algún evento noticioso, que alguna particularidad que sucedió en cada una de las ciudades haya variado alguno de estos datos. Y hacia eso quería ir, perdón, si me permites. Justamente hay estos matices, digamos, en estos meses en que se realizan este tipo de levantamiento de información, pero en este mes de mayo particularmente tuvimos ya la posesión presidencial, bien lo decías, el discurso del presidente de la República que ha generado una serie de criterios y demás, y estas primeras acciones también en estos primeros días del inicio de este nuevo periodo de gobierno. Esto un poco puede ir cambiando estos resultados ya en lo posterior, lo veremos quizá en el próximo mes. Así es, porque se entendería, entre otras cosas, que digamos, si estuviéramos siendo consultores en este momento de gobierno, ¿no es cierto? Ese discurso debía haber aportado a las certezas o a la certidumbre alrededor de la vida de los ecuatorianos. ¿Coincidimos en que no hubo eso? No, más bien yo creo que hay que medirlo. Digamos, como vengo del lado de las encuestas, prefiero medirlo a hacer una valoración anticipada. Sin embargo, más adelante podemos hablar del discurso presidencial. Pero bueno, en todo caso creo que eso se evidenciaría en las siguientes encuestas. Sí que hemos visto que hay algunas variables relativamente estables alrededor de la investigación. Cuando digo estables me refiero a variables que se mantienen más o menos en los mismos valores durante los últimos 5 meses, desde la medición de enero e incluso desde la medición de diciembre. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el estado de ánimo. El estado de ánimo que empezó, si ya me voy a toda la investigación que nosotros hemos hecho, nosotros llevamos 17 años haciendo investigación en el Ecuador y otros países. Si me pongo a pensar en todos esos 17 años, por ejemplo, veo algunos puntos de inflexión. El estado de ánimo empezó a ser negativo más o menos alrededor del año 2015, cuando, y recuerdo además del punto exacto, se habló de dos momentos que fueron, o de dos
proyectos de ley que fueron muy confusos para la ciudadanía. No los califico ni de buenos ni de malos, sino de confusos para la ciudadanía, que fueron la ley de herencia y plusvalía, ¿no? Entonces, en el contexto de ese ruido de la opinión pública, el estado de ánimo empezó a degradarse un poco. Luego tuvimos un levantamiento de ese estado de ánimo alrededor de un episodio trágico que fue el terremoto de 16 de abril del 2016. Entonces allí más bien la gente se unió, se solidarizó y hubo un empujón hacia arriba del estado de ánimo. Y después, ya en adelante, ese estado de ánimo ha venido sistemáticamente decreciendo en el optimismo y en los últimos 3, 4 años ya se ha convertido en una variable estructural principalmente alimentada, el pesimismo me refiero, principalmente alimentado obviamente por los problemas de inseguridad, ¿no? Que son problemas que los ecuatorianos no habían vivido a esa escala y ese nivel, entre comillas, de espectacularidad de los sucesos noticiosos de la inseguridad y del crimen organizado y de la extorsión a negocios y demás. Entonces, esta variable, por ejemplo, es una variable muy estable. No le vemos mayor variación en los últimos 5 o 6 meses. Cuando decimos justamente que es una variable estructurada, si no me equivoco, ese fue el término que expresó, ¿queremos decir que ya es una constante en estas mediciones? Sí, que empieza a tener un comportamiento estructural, ¿no? Constante en el contexto de estos últimos 5 o 6 meses, ¿no? Hay que también tener ese límite. Sin embargo, particularmente en la medición de mayo, vemos un punto de quiebre en el siguiente sentido. Estábamos obteniendo normalmente, incluso hasta antes de abril, una medición en la cual el presente es negativo para los ecuatorianos, ¿no? Por estas consideraciones breves que hemos referido, pero además el futuro tiene una percepción negativa. Vemos que a partir de la encuesta de abril esto empieza a cambiar y en la encuesta de mayo ya cambia significativamente. Es decir, el presente está mal y los ciudadanos empiezan a percibir, a tener la sensación, la percepción de que el futuro puede estar mejor. Y de hecho hay una variable que nosotros le presentamos a los ecuatorianos que indica exactamente lo siguiente. ¿Qué frase se acerca más a lo que usted siente en este momento en relación al Ecuador? Y ahí encontramos que en el caso de Quito, 57% de los ciudadanos y en el caso de Guayaquil, 44% de los ciudadanos tiene esperanza, ¿no? Ahora, pongamos esto en el contexto de la primera parte de la conversación. Esta esperanza tiene que ser la posibilidad, tiene que ser la ventana de oportunidad para que la sociedad y las autoridades de las ciudades, para que las autoridades nacionales, para que las autoridades parroquiales, en el caso de las juntas parroquiales, tengan esta posibilidad de capitalizar esta esperanza. Es decir, normalmente vemos que tenemos un estado de ánimo pesimista, ¿no? 59% de las personas se va hacia el pesimismo. En el caso de la ciudad de Quito, el 60% de las personas considera que la situación actual del país es mala o muy mala y el 39% buena o muy buena. Bueno, 60% en Quito. Sí, pero frente a eso nos dicen, tengo esperanza. El 57% nos dice, tengo esperanza. ¿Qué vamos a hacer con esa esperanza en términos de la sociedad y en términos político-administrativos? Creo que allí hay una ventana de oportunidad clara que tenemos que aprovecharla, ¿no? Para eso también sería necesario e importante medir otros factores que generan estos otros sentimientos también en la población, como la indignación, la tristeza, el miedo, que también ha sido parte de esta medición. Sí, en efecto, por ejemplo, el miedo significativamente es mayor en la ciudad de Guayaquil que en el caso de Quito. Entendemos, así si hacemos las correlaciones de la encuesta, esto está planteado alrededor del tema de inseguridad. Y hablando de estos temas de, digamos, los principales problemas que tienen las personas o que manifiestan las personas, hay algo significativo, ¿no? Y es que si tuviéramos que agrupar en 2 o 3 grandes grupos los problemas principales que perciben los ciudadanos, inseguridad sigue siendo el principal, ¿no? Entendiéndose por robos, asaltos, crimen organizado, extorsiones a los negocios, etc. Luego sigue la economía. Ahora, la economía ha tenido un comportamiento bien particular. En el caso de Quito, si nos vamos a la encuesta de abril, por ejemplo, la economía agrega el 21%, mientras en el caso de Quito, mientras en el caso de Guayaquil es del 15%. Es decir, la preocupación sobre economía es más fuerte para los quiteños que para los guayaquileños. Y había otro comportamiento para la encuesta de abril y las anteriores, que era que la inseguridad era un problema mayor para los guayaquileños que para los quiteños. Sin embargo, en la encuesta de mayo encontramos que la preocupación por seguridad ya es similar en Quito y en Guayaquil. Entonces, eso es también para efecto de quienes vivimos en Quito y quienes, digamos, desarrollamos nuestras actividades económicas en Quito,
una llamada de atención, ¿no? ¿Qué hace? Digamos, ¿cuáles son los hechos que generan esta percepción de los hechos reales, los hechos concretos, ¿no es cierto? Los hechos delictivos, en este caso, que van construyendo esta percepción al punto de que haya el mismo nivel de percepción de inseguridad que en la ciudad de Guayaquil. ¿Y a la inversa en Guayaquil lo que tiene que ver con economía, por ejemplo? Claro, es muy importante la reflexión o esta analogía, ¿no? Esta comparación. En el caso de Guayaquil, la preocupación sobre economía es menor que la de Quito. Eso no quiere decir que necesariamente la gente no se preocupe por la economía en Guayaquil. Pero la inseguridad sigue siendo... que la inseguridad es un tema bastante más fuerte. Ahora, claro, si hacemos una comparación, lo ponemos de un lado los datos de percepción, que son lo que medimos a través de las encuestas, y por otro lado los datos de data dura, ¿no? La estadística dura. Por ejemplo, los datos de subempleo y desempleo. Evidentemente, en el caso de Quito tenemos un desafío concreto, ¿no? Que es fortalecer justamente las condiciones de empleo, porque estamos en la ciudad, según las últimas mediciones, que más desempleo presenta a nivel nacional. No sé si a nivel nacional, porque en realidad el dominio estadístico no nos da, la investigación que hace el INEC, sería muy difícil hacerlo, no nos da los índices o los indicadores de empleo ciudad por ciudad. No tenemos los indicadores de las 221 ciudades, sino de 4 o 6 ciudades principales. Pero dentro de esas 6 ciudades principales, sin duda Quito manifiesta una clara necesidad de trabajar el tema de empleo. Vamos con la calificación a la labor del presidente Noboa, porque aquí hay un dato que al menos a mí me llama la atención y es el porcentaje de qué rango etario lo califica o lo valora como positivo. ¿Qué nos ha arrojado la encuesta en este tema? Bueno, yendo concretamente al rango etario, el mejor grupo, digamos, el grupo de mayor adhesión al presidente Daniel Noboa, y esto es una recurrente, no es una variable que está presente sistemáticamente en todas las encuestas, son en general los jóvenes, pero particularmente los jóvenes de 16 a 17 años. Y al mismo tiempo hay un grupo de menor calificación, que no le llega a calificar mal, o sea, en su mayoría, ¿no? El 41% negativo y el 59% positivo, es el grupo de 38 a 52 años. Sin embargo, si ampliamos esta lectura sobre este grupo etario de 38 a 52 años, en términos generales, son los que tienen un estado de ánimo más negativo. ¿Ya? Se entendería, digamos, tratando de encontrar una explicación a esto por fuera de la encuesta. Es un segmento que tiene una relación especial respecto a su economía. Corresponden o forman parte de la población económicamente activa, no así los jóvenes entre 16 y 17 años necesariamente. Bueno, estadísticamente sí, desde los 15 años estás en edad de trabajar. Solo para, digamos, perdona la disquisición metodológica. A la final soy economista y tengo que aburrirme con los datos. Pero, claro, primero, lo pondría así, tienen una vida económica mucho más activa. Entonces, a los 38, a los 16, 17 años, puedes no trabajar y no hay problema, porque eres joven y seguramente estás todavía estudiando, incluso en el colegio. Pero a los 38 a 52 años no tienes escapatoria. Correcto. ¿No? Tienes generalmente una familia que alimentar, una familia que mantener, unos guaguas que educar, etc. Y hay un elemento adicional, y es que el acceso al mercado laboral a partir de los 40 años es un desafío para todas las personas que superan esta edad, ¿no? Y cada vez se va contrayendo esa posibilidad de tener un trabajo. Por lo tanto, la preocupación es más fuerte. Y esto se evidencia prácticamente en todas las encuestas. Es un segmento de población al que hay que poner mucha atención justamente porque tienen, como decía, una vida económica mucho más activa, mucho más plena y también mucho más desafiante en términos de los consumos que genera. Volviendo a la calificación de labor del presidente. Estamos hablando de que en el caso de Guayaquil, el 63% de los ciudadanos considera que tiene una muy buena o buena gestión y el 33.8% considera que tiene una mala o muy mala gestión. En el caso de Quito, la consideración, la calificación es un poco más dura, digamos, ¿no? El 42% estima que es mala o muy mala y el 56% estima que es muy buena o buena. ¿Cuál es el mensaje, digamos, que le está dando la ciudadanía a través de esta encuesta al presidente Daniel Noboa en su reelección? A ver, si vamos viendo, tenemos un estado de ánimo pesimista, luego hay una sensación de esperanza respecto del futuro, luego 57% en el caso de Quito y 61% en el caso de Guayaquil estiman que va a haber un mejor gobierno, que este nuevo mandato del presidente va a ser mejor que el anterior. Y adicionalmente califican positivamente su labor. Le están diciendo, aquí hay una oportunidad, presidente, pero
es una oportunidad volátil, ¿no? Una oportunidad que puede quebrarse. Y puede quebrarse, digamos, fácilmente por esta sumatoria, este enjambre de datos que vemos y de comportamientos que vemos. De allí, pues, por supuesto, el desafío de gestionar un mejor gobierno. ¿En qué puede consistir ese mejor gobierno? La ciudadanía nos ha referido básicamente 3 ámbitos de acción. El primero, que parece ser obvio, es combatir la inseguridad, ¿no? Que alcanza el 44% en Quito y el 43% en Guayaquil. El segundo es mejorar la economía, que es del 25% en Quito y el 27% en Guayaquil. Esto es muy importante porque no aparece únicamente en esta encuesta. Aparece en todas las encuestas, bueno, desde ese punto de inflexión que yo refería al principio, pero particularmente durante el último año ha sido una recurrente la variable de economía y empleo y ha ido creciendo. Es decir, hay algo a lo que hay que ponerle atención en términos de economía, porque el tema de inseguridad un poco se escapa de las posibilidades de acción de los ciudadanos, ¿no? Porque se requiere toda una fuerza institucional y de coordinación y demás. Pero el tema económico es del día a día de los ecuatorianos y por lo tanto tiene que tener una atención específica. Y un tercer elemento de gestión se manifiesta alrededor de mejorar la gestión de gobierno. Y esa gestión, en términos generales, tiene unas particularizaciones también, que son los servicios de salud y educación, ¿no? Los servicios de salud que también forman parte de la cotidianidad de los ecuatorianos. Tener una cita de atención médica, tener medicinas en el IES, etcétera, ¿no? Todo lo que implica la posibilidad de acceder al servicio de salud en el país. Ahora bien, Carlos, para ir finalizando, esta encuesta, decíamos, se levantó en ciudades como Quito y Guayaquil puntualmente, y en este sentido también se ha realizado una medición en cuanto a la calificación de la labor de las alcaldías. ¿Qué arrojaron las cifras? Bueno, en general hay calificación más positiva que negativa para las 2 alcaldías, es decir, para el alcalde Aquiles y para el alcalde Pavel. En el caso del alcalde Álvarez de Guayaquil, el 56% de los guayaquileños estima que hay una gestión muy buena o buena y el 41% una gestión mala o muy mala. Y en el caso del alcalde Muñoz, el 50% de los quiteños y quiteñas estima que hay una muy buena o buena gestión de la alcaldía versus 46% que habla de una mala gestión o muy mala gestión. Si hacemos un comparativo, ¿qué diríamos respecto, por ejemplo, de los últimos meses? Bueno, estamos viendo que es un comportamiento semejante, ¿no? En el caso, por ejemplo, del alcalde Pavel Muñoz, hemos pasado del 51% en enero al 56% en febrero, al 59% en marzo, ¿no? Es decir, son valores que están alrededor de un mismo comportamiento. Hay 2 o 3 lecturas alrededor de esto. La primera es que, en efecto, sí son más los que califican bien que los que califican mal. Eso es un valor, digamos, importante no solamente para el alcalde. Esto no es solamente un tema de popularidad. A veces se confunde, se cree que una encuesta lo que hace es apoyar o negar la gestión de X y Z autoridad. Claro, que se circunscribe únicamente en la persona y no en el todo que conforma en este caso que comprende la gestión municipal. Exactamente, es muy, muy acertada la lectura. Pero ahí hay otro elemento, pues, y es que ese alcalde, el que sea, de cualquiera de los 221 cantones del país, lo que hace es gestionar la gobernanza de un espacio donde vivimos. Por lo tanto, mantener un buen liderazgo, mantener una buena vocería, implica tener capacidad de incidencia y de influencia en la gobernanza de una ciudad. Es decir, concretamente poder administrar la ciudad. Correcto. Que uno se reúna con los señores del transporte, señores y señoras del transporte, y le paren bola, ¿no? Se pueda gestionar. Que uno se reúna con los grupos inmobiliarios de la ciudad y tenga la posibilidad de gestionar el uso y gestión del suelo. Que uno se reúna con los dirigentes de los mercados de Quito y exista en efecto la posibilidad de diálogo y de gestión en favor, en este caso, de los quiteños. Por eso es importante hacer estas mediciones. Ahora, si nos vamos al detalle, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, que la mejor calificación que encuentra para el mes de mayo el alcalde Muñoz está en el grupo de más de 65 años, ¿no? Donde alcanza el 60% positivo. Es decir, hay una diferencia de 10 puntos hacia arriba en ese segmento. Luego, volvemos al grupo de 38 a 52 años, donde allí se registra más una valoración negativa que positiva, concretamente en ese segmento. Y es importante también ver que si comparamos entre abril y mayo,
el 50% se mantiene con calificación muy buena y buena, y el negativo pasó de 42 a 46, que es prácticamente el mismo margen de error. ¿Allí pudo haber tenido alguna suerte de incidencia este proceso de revocatoria iniciado aquí en la ciudad? Bueno, puede tener alguna, se entiende que hay unas firmas, digamos, pongamos algunas ideas alrededor. La primera es un proceso posible establecido en la ley? Sí, ¿no? Yo sé que hay una discusión alrededor de si en efecto era o no factible, incluso estando en la ley, el procedimiento. Uno. Dos, existiendo el procedimiento, pasan a la parte de las firmas. Que alguien firme no necesariamente implica que alguien vote eventualmente en una revocatoria. No necesariamente. No necesariamente, porque puede ser que tú firmas porque apoyas un proceso democrático, pero ya cuando tienes que votar, dices, bueno, yo apoyo el proceso democrático, pero me parece que el gobernante no debería tener un proceso revocatorio. Pero luego quisiera poner esto en un contexto, ¿no? Y en este contexto de la ventana de oportunidad que le da a la ciudadanía o que se da a la ciudadanía a través de la medición que acabamos de ver. Lo que está buscando la ciudadanía a través de estos datos que podemos encontrar y analizar es un poco de estabilidad, ¿no? Y en ese contexto, eventualmente, los procesos revocatorios habría que preguntarse si contribuyen o no contribuyen a la estabilidad. Habrá momentos en los que sí, habrá momentos en los que no. Eso va a depender de cada una de las ciudades y de los procesos en particular. Eso como una primera idea. Una segunda idea es que, claro, la existencia de un proceso revocatorio sin duda es un elemento que se incorpora en el contexto de la opinión. Es decir, es un tema a debatir, ¿ya? Y tiene que ser debatido pues, por todos los elementos y actores que estén allí involucrados. Pero finalmente el proceso revocatorio es también una posibilidad para cualquier gobernante. Estamos hablando, aquí no hablo concretamente del caso de Quito, pero tú frente a un proceso revocatorio o frente a un proceso de falta de gobernanza de una ciudad, tienes distintas posibilidades. Tienes la posibilidad de no hacer nada, ¿no? Y dejar que siga. Tienes la posibilidad, o hacer un cambio de conducción, digamos así. Sí, tienes la posibilidad de gestionar este hecho de crisis o conflicto y terminar más bien haciendo de esto la posibilidad, la oportunidad de fortalecer la gobernanza, el liderazgo y finalmente la gestión de una ciudad, ¿no? Creo que los problemas están claros. En el caso de Quito es notorio, aparte del tema de inseguridad, la existencia de un problema alrededor de la economía. La existencia real por los datos duros, ¿no? Las estadísticas de subempleo, de la evolución del PIB cantonal, etcétera, de los índices de competitividad. O sea, podemos allí desgranar un montón de índices que nos permitan explicar eso, pero además por la percepción ciudadana. Entonces, eventualmente, si podemos mejorar estas posibilidades de desarrollo económico o al menos de contención en las economías familiares, creo que se podría allí gestionar justamente esta ventana de oportunidad para que el proceso revocatorio tenga otro sentido. Pero bueno, ahí están las distintas posibilidades que a nivel de consultoría política un gobernante puede tener respecto de un proceso de crisis o conflicto. Aspectos entonces que ameritan particular atención. Carlos, gracias por haberme acompañado esta mañana aquí en este espacio. Muchas gracias por esta conversación, Belkis. Un feliz día para todos y todas. Lo propio, Carlos Coronel, consultor político en diálogo aquí en la primera emisión de MQ Noticias. 7 de la mañana, 45 minutos, amigos. Ya se viene nuestra siguiente entrevista. Quédese pendiente.